Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Arrancan las campañas judiciales y el reto es interesar a los ciudadanos. También Hacienda pasa tijera más de 220,000 millones de pesos del gasto público y la inteligencia artificial no pone en riesgo por ahora a los profesores. Es lunes 31 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Hoy está conmigo Alberto Verduzco, nuestro jefe de información en Expansión. ¿Cómo estás, Beto? Buen día. Querido Gonzalo, muy bien, qué gusto estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia. Yo no sé en qué momento cerramos los ojos y cuando los volvimos a abrir se nos fue el primer trimestre del año, Beto. Caramba, sí, el tiempo, en la medida que uno se hace viejo, el tiempo también trae otro ritmo y sí, pues ya. Fue abril. ¿Y qué hay en abril, Gonzalo? En abril se presenta la declaración anual de impuestos, de esas obligaciones que a nadie le gusta, pero que a todos nos corresponde y que ya saben, aquí en Expansión les tenemos toda la información para que sepan con exactitud qué es lo que tienen que presentar, cómo presentarla y sobre todo si tienen deducciones que las hagan válidas porque el SAT se ha comprometido un año más a devolver pronto esos saldos a favor. También recuerden que si tienen saldo en contra es el momento de ponerse a mano con el fisco. La verdad, Beto, ya ni siquiera debería ser un tema complejo la declaración de impuestos. La realidad es que se ha vuelto un proceso, la verdad es que mucho más sencillo de lo que era hace pues, una década incluso. Sí, es muy sencillo, basta ahí con meter algunos datos que uno conoce, datos propios, una contraseña y el SAT te arroja pues prácticamente ya tus cuentas predeterminadas y ya nada más es cosa de que estés de acuerdo, darle a aceptar, se envía, se cumple. Digo, ojalá que la mayoría tenga saldo a favor porque un dinerito extra nunca cae mal. Y bueno, siempre es buena presentarla en los primeros días del mes, no dejarlo hasta el final. Beto es de los que en el primer minuto del 1 de abril la va a presentar porque entre más rápido la presente uno, más rápido le devuelven esa lana extra y también más rápido uno sabe cómo está parado con el SAT, que ya lo hemos platicado también en este podcast, pues está muy rudo con el tema de la vigilancia. Y bueno, también de una vez les avisamos que en el episodio de mañana vamos a regalar pases para el Expansión Mujeres Summit el próximo 24 de abril, que tiene como eje fundamental el liderazgo que transforma. Ya les hemos platicado de algunas de las grandes mujeres que estarán ahí en nuestro foro y no podían faltar dos de nuestras mentoras en el programa Mentoras Expansión, Mónica Flores, presidenta para América Latina de Manpower Group, y Juana Ramírez, CEO de Soin y host de Health Café, nuestro podcast hermano. Así es que ya saben, suscríbanse a este podcast y activen las notificaciones para que se enteren cuando se publique el episodio. Y bueno, Beto, también arrancó abril, pero desde el primer minuto del 30 de marzo, 3,423 candidatos a cargos judiciales están ya desde ese momento en campaña. El verdadero adversario ni siquiera está entre ellos. Es que la gente se interese. La verdad es que creo que estamos ante uno de los procesos electorales pues menos atractivos para la ciudadanía, yo creo que en la historia. Sí, Gonzalo, qué gran reto para el INE y también para la misma ciudadanía interesarse por un proceso que va a ser desde luego el primero
y del que seguramente mucha gente no tiene ni idea de qué se va a votar, por quién se va a votar, por la serie de postulaciones que van a existir. Uh-huh. Mira, de entrada, Gonzalo, yo creo que la fría cifra que se está arrojando de la participación que se está esperando, que es de entre 8 y 20%, ya con eso de entrada, pues sí estamos anticipando un proceso, una elección muy pobre, muy fría. Uh-huh. Y además, Gonzalo, ¿cuánto nos vamos a llevar para elegir a nuestros jueces, a nuestros magistrados? Eso. Se calcula que alrededor de 15 minutos. Oye, cuando tú estés formado esperándote, no sé, si hay 10 personas, imagínate, calcula, cada una se va a tardar 15 minutos, híjole, mucha gente se va a desanimar y se va a salir seguramente. Entonces, creo que sí, el gran reto sobre todo es generar interés. Esta cifra del INE, Beto, que mencionas 20%, creo que es, al igual que los cálculos de Hacienda, extremadamente optimista. Yo le tiro más al 8%. Ahora, imagínate que el 8% de la población, es decir, 8 de cada 100 mexicanos, serán los encargados de decidir el futuro de uno de los 3 poderes de la nación, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que no es poca cosa, pero la realidad es que este proceso ha sido bastante desaseado en materia de comunicación, también es muy confuso. Beto, yo no aguanto 15 minutos, bueno, ni para las tortillas. O sea, imagínate ahora tener que aguantar eso en la casilla electoral. Si cuando es la presidencia es difícil atraer a la gente, en las elecciones intermedias del Congreso la gente también se desanima. En esta ocasión, yo la verdad no sé cómo le van a hacer, porque también bueno, llevamos unos cuantos días de campaña y qué malas son. Sí, Gonzalo, y en estos tiempos que nos gustan las cosas con cierta inmediatez, sí, 15 minutos es restarle una parte importante de tu tiempo. Y además, como te lo comentaba, la mayoría de las personas desconocen lo que es la utilidad del Poder Judicial, sí, qué hace, quiénes son los candidatos, qué va a hacer cada uno, dónde y cómo se debe de votar, y por tanto, pues no les interesa incidir en esto nos lo comentaron expertos a los que tuvo oportunidad de platicar Karina García, que nos ayudó a hacer esta información. Por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, que es director de la consultora Integralia, dice que uno de los principales problemas es la cantidad de cargos a elegir, y alerta que el ejercicio puede producir una elección de voto desinformado, pues es imposible conocer y evaluar a cientos de abanderados, sí, lo que, bueno, desalienta la participación en urnas. Difícil, Gonzalo, difícil, pero bueno, ni modo, es un proceso al que vamos a tener que vivir, con el que vamos a tener que aprender a convivir también, y ojalá que sí. Yo también estoy de acuerdo contigo, la proyección de 20% es muy optimista, pero ojalá que por lo menos esté cercana a eso, ¿no? Pero fíjate, uno de los principales ejes de un proceso democrático electoral es justo poderte informar, poder elegir a la persona que más se adecue a tus a tus valores, a tus principios, a lo que crees políticamente hablando. Y en esta ocasión la realidad es que ni tiempo le va a dar a la gente de evaluar a cada uno de los candidatos, porque de entrada ni siquiera sabe qué representa el cargo al que están aspirando, y no hablo nada más de los jueces de circuito, no hablo nada más, digamos, los cargos menores. Pregúntale a cualquier persona o a la gran mayoría de la población qué hace un ministro de la Suprema Corte y estamos completamente perdidos. La importancia es enorme, el músculo judicial se ha perdido y bueno, ahora tenemos este proceso que será bien complicado. Pero bueno, el INE, por cierto, alista una aplicación que se llama Conoce, Practica y Ubica CPU, muy originales, que es una plataforma en la que la gente podrá conocer a sus candidatos. Bueno, esperemos que funcione, esperemos que este tema de la digitalización ayude un poquito a acercar a todas estas personas que aspiran a un cargo en el Poder Judicial. Pero bueno, platícanos ustedes cómo se sienten para esta elección. ¿Están informados? ¿Tienen claridad de cómo será la dinámica? ¿De cuáles son los retos? ¿O no tienen idea? Y bueno, para esto, por cierto, les recomendamos el episodio del jueves pasado de Política y otros datos, que es una guía para entender las campañas, y les dejamos el link en la descripción de este episodio para que se lo echen terminando
este daily. Y cambiando de tema, Beto, Hacienda, hablábamos de esta dependencia hace unos minutos, pues bueno, le recortó más de 220,000 millones de pesos al gasto público. Se veía venir. Gonzalo, pues como dicen por ahí, se acabó la fiesta, esta fiesta que significó, de hecho, en años pasados gastar de manera, pues como si no hubiera un mañana. Se gastó sobre todo por el tema de los proyectos prioritarios, estos de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y además de los programas asistencialistas, pues se derrochó mucho dinero y se incurrió en un déficit muy importante porque se gastó mucho, pero no se estaban generando los ingresos en esa misma medida. Se generó un gran déficit y ahora hay que resarcirlo, y es lo que estamos viendo, lo que está generando la Secretaría de Hacienda, o lo que ha estado reportando es estos recortes al gasto. Sobre todo lo hemos visto en los órganos autónomos, en las dependencias federales y sobre todo también en los presupuestos del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y CFE. 2025, un año realmente de austeridad pues para todo el sector público, porque habrá que poner limpieza a las finanzas nacionales. Pero es el primero de varios recortes, yo creo, Beto. Creo que es el inicio de una serie de ajustes todavía más grandes al cinturón. Recordemos que para este año el presupuesto salió bastante más ajustado en algunos de estos rubros ya desde que se aprobó el año pasado. Ahora hay un ajuste adicional. Me parece que no será el último, desafortunadamente, en un año en el que pues cada vez hay más focos que apuntan hacia una recesión en nuestra economía. Tú eres de los que todavía tiene un poco de fe que no será en 2025, que no entraremos en ella, pero las voces se acumulan a que nuestra economía sí acumulará los 2 trimestres negativos o los 2 trimestres de caídas en el PIB, que con ello pues técnicamente estaríamos ya en esa zona de recesión, Beto. Sí, Gonzalo, y otra cosa que también debe preocupar es que los ingresos públicos, por lo menos de estos 2 primeros meses de 2025, también han resultado menores a lo programado. Entonces quiere decir que la economía o el mismo dinamismo de la actividad económica no ha sido tan vigoroso como se esperaba, y seguramente va a ser todavía menos con toda esta volatilidad e incertidumbre por el tema de la política arancelaria de Donald Trump, que seguramente pues el tema de la economía va a seguir fría, con mucha gente cautelosa, sobre todo inversiones. Así que eso también debe ser un foco, porque a menores ingresos, pues también seguramente el gobierno, como bien comentabas, tendrá que gastar menos. Sí. Y todo esto a unos días de conocer los criterios generales de política económica, Gonzalo, que tú sabes son pues este esbozo ya hacia 2026. Correcto. Y en el que esperamos que Hacienda ya ponga escenarios económicos más realistas, porque hoy y no me dejarás mentir, sí se ven muy fuera de la realidad. Hacienda en estos momentos todavía vive en Disneylandia en términos de crecimiento económico, esperan 2.6% de crecimiento. Esta semana, como bien lo dices, Beto, será clave en materia macroeconómica. Primero tenemos mañana, es el límite para que Hacienda presente estos precriterios de política económica, y luego, pasado mañana, vamos a esperar lo que el presidente estadounidense Donald Trump diga, lo que se le antoje. Vamos a ver si la cena le cayó pesada del 1 al 2, qué programa de televisión vio en la mañana para determinar el nivel y cantidad de aranceles que vamos a recibir de este lado de la frontera. Y desde luego, en los próximos días también habremos de escuchar por parte del gobierno mexicano, directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum, la respuesta de nuestro país a esos aranceles. Sin lugar a duda, creo que esta semana va a ser clave, definitoria para lo que siga, no nada más 2025 y 2020, sino también 2026. Así es, Gonzalo. Entonces, sobre todo lo que espera el mercado, y yo creo que las que están muy atentos son las calificadoras. Híjole. Es escenarios totalmente realistas, que sí Hacienda, porque está muy fuera. Sí, que reconozca la realidad, ¿no? Así es, que reconozca que la cosa no va bien, que no todo es culpa de Hacienda o de las cuestiones internas del país, pero que ya haya un acto de honestidad por parte del gobierno para decir, este año nos va a ir mal.
Y bueno, vámonos rápido con la siguiente información, porque pese a todo esto que hemos hablado en materia macroeconómica, pues 1 de cada 5 mexicanos abre una cuenta en alguna institución financiera porque le gusta ahorrar. Según los datos de la encuesta nacional de inclusión financiera ENIF 2024, 10.6 millones de personas en México abrieron, insisto, alguna de estas cuentas con el propósito de guardar un poco más de lana, pero también para recibir algún sueldo, alguna pensión o apoyo gubernamental. Mira, Gonzalo, me parece una muy buena noticia que cada vez que vemos estas encuestas va creciendo el número de personas que se van agregando al sistema financiero, porque de alguna manera hay ciertas bondades que se generan cuando se incursiona a él. El tema de acceder a créditos, el tema de tener, digamos, tu ahorro en canales formales, siempre es bueno, y sobre todo empezamos a ver como esta que se permea esta buena cultura financiera a la que tanto ha aspirado México, y de la que yo quisiera que esto desde la misma escuela, desde la primaria, desde la secundaria, fuera parte, digamos, de las clases, de las materias que lleven los alumnos, por las bondades y además pues por todo el círculo virtuoso que genera en términos económicos. Correcto. Me parece bastante positivo que haya más personas que quieran ahorrar. Creo que el siguiente paso, porque hay algunos datos que sí reflejan que aunque vamos avanzando en el sentido correcto, todavía hay algunas cosas en las cuales necesitamos mejorar. Por ejemplo, 19.5% de las personas que entró al sistema financiero lo hace porque le gusta ahorrar. Correcto. 17%. Que ese 19% es lo positivo. Es decir, ¿sí? Hay un reconocimiento de que a la gente le gusta el ahorro. Luego viene una que a mí no me parece tan buena, pero vas. 17% lo hizo para recibir un apoyo del gobierno. Tú sabes que el gobierno hace algunas transferencias. Correcto. Entonces, pues mucha gente abrió su cuenta para obtener pues estas transferencias, y la que yo digo que estamos todavía muy bajos y creo que es bien importante empezar a crecer, es que solamente 3% de los usuarios de los servicios financieros abre una cuenta para invertir o generar intereses. Y ahí está la clave. Así invertir o generar intereses debería ser un tema en el que apostemos mucho más. Debería ser la razón número 1 por varias razones. La primera es que el ahorro simple se lo come la inflación, se lo come la volatilidad, el paso del tiempo. La segunda, pues es más bien una necesidad. El tema de recibir ahí los recursos que transfiere el gobierno. Vaya, está muy bien, qué bueno que ese 17% que a lo mejor no tenía una cuenta antes, ahora lo hizo para poder recibir este beneficio. Es uno de los primeros pasos para la bancarización, pero la clave está esa: solamente 3% de los mexicanos tiene una cuenta para poder generar, pues ahora sí que recurso pasivo, que aprendamos como mexicanos a invertir. La verdad es que es una de esas materias que nunca a nadie le dieron en la primaria, en la secundaria o en la prepa, pero me parece que la clase de cómo invertir, la clase de cómo leer un estado de cuenta y cómo preparar y presentar tu declaración de impuestos deberían ser materias obligatorias o cursos obligatorios para todos los mexicanos. Y hace rato que hablábamos de que el tiempo pasa más veloz cuando uno ya es viejo. También, desgraciadamente, uno se da cuenta ya viejo, porque es mi caso, de la relevancia que es invertir. Pues yo me di cuenta un poco ya sobre el camino. Pero bueno, como bien dicen, nunca es tarde para aprender. Tú y yo nos hubiéramos postulado para algún cargo judicial y desde ahí, desde la tribuna, hubiéramos promovido más leyes y más avance en la inclusión financiera. Bueno, lo que ya sabemos, Beto, es que nunca los tiempos son ideales ni para ahorrar ni para invertir, como tampoco ha sido ideal en los últimos años la situación para Levi's, una de mis marcas preferidas, top 3 de mis marcas preferidas de ropa, pero que vaya crisis en la que se ha metido, y ahora apuesta a una combinación de estrategia digital, presencia en redes sociales, una experiencia omnicanal fluida, y bueno, ya hasta Beyond se metieron en la marca para ver si así la gente vuelve a comprar mezclilla de Levi's. Gonzalo, yo empiezo a leer cada vez más, no sé si tienes esa impresión, historias totalmente, ya sé a dónde vas. Estas empresas monstruo tradicionales, que fueron reinas durante muchísimas, ya no digamos años, décadas,
y ahora están experimentando situaciones complicadas por el tema de la tendencia, por el tema de tener que renovarse y les está costando mucho trabajo. Y esta de Levi's es un claro ejemplo, como lo hemos platicado con otras, como lo fue Kodak. Creo que Kodak es como la gran referencia de este tipo de empresas. Pero no te vas tan lejos. Nike, sí, hace poco publicamos una nota al respecto. Sí, te digo, en ese dominio y yo creo que ese fue el gran tema o el gran problema, que fueron tan dominantes que se quedaron dormidas por un tiempo, y ahora con estas nuevas tendencias pues les está costando ese tema del resurgimiento, del reposicionamiento, y se los están comiendo estas marcas nuevas. Y de ese tamaño es la tarea del nuevo senior vicepresidente y chef marketing officer Kenny Mitchell, que llegó a la empresa, a Levi's, con la misión de reposicionar a esta marca que es longeva, pero también en un mercado cada vez más saturado de jugadores en fashion retail. Levi Strauss, que en San Francisco creó esta empresa para vestir mineros. Recordemos que la mezclilla en ese momento era uno de los materiales textiles más resistentes y bueno, ideal para esta actividad, y se convirtió en una pieza icónica. Yo creo que una de las prendas más utilizadas en todo el planeta y por todas las personas, y bajo esa premisa de cambios que Levi's ha intentado buscar una nueva estrategia. Y bueno, la verdad es que han hecho algunas activaciones y ahora la estrategia consiste en ganar más espacios en materia digital, que haya también una interacción con la marca, que haya una mejor experiencia en las tiendas. Hablamos de que es una empresa que, pues, a diferencia de otras como pueden ser algunas marcas chinas, tiene tanto tiendas físicas como el mundo digital. Aún así yo lo veo muy cuesta arriba, porque tampoco es una prenda pues muy económica. Así es, Gonzalo, pues esperemos que le salga bien la apuesta, sobre todo de ganar en lo digital e incursionar cada vez más en redes sociales, y sobre todo pues pelear por ese mercado joven, fresco, que pues le gusta que lo miren, que le presten atención, y hacia allá tendrá que poner la mirada Levi's. Va una recomendación del tío Gonzalo: chavos, vayan a comprar a Levi's por el bien de mi guardarropa, se los pido por favor. Pero bueno, antes de irnos, vámonos con una muy buena nota, sobre todo si ustedes son o tienen algún conocido que dé clases, sobre todo de idiomas. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Bueno, Beto, de acuerdo con esta nota de nuestra querida Nancy Malacara, la inteligencia artificial ha presentado avances significativos en el aprendizaje de inglés, pero todavía no es capaz de reemplazar a los profesores, y esta nota me gusta mucho porque nos habla de cómo una combinación de ambas cosas, un buen profesor más la tecnología empleada de manera adecuada, puede generar resultados muy positivos. Mira, yo veo muy positivo que cada vez existan más plataformas para aprender idiomas, Gonzalo. Acabo de estar fuera unos días del país, y la verdad es que a mí sí me gusta intentar hablar el idioma del país en el que estoy, y me apoyé mucho de estas plataformas, porque yo sí quería ir a un restaurante y pedir en el idioma del lugar. La verdad es que seguramente lo hice desastroso, pero me sirvieron lo que pedí, me cobraron lo que era, o sea, creo que me entendieron. Entonces, es bonito además porque cuando vas a otro lugar, la gente se sonríe. A ver, hay mucha gente que sí, vaya, ve y rescata el intento que estás haciendo. A veces uno termina destrozando a la lengua, ¿verdad? Digo, a ver, ni hablar. Cuando uno se pone a hablar francés, pues no lo puede hacer como Víctor Hugo, ¿verdad? Pero ni hablar, esa es la cosa, pero siempre se agradece. Siempre se agradece, pero justo le diste al clavo cuando empezaste a comentar de esta nota. Al final no se termina por reemplazar al profesor, y es que yo creo que el tema humano tiene una gran relevancia por el factor emocional. No puedes transmitir las emociones a través de la inteligencia artificial o de estas plataformas, y es seguro esa parte que a mí me pasó ahora en esta reciente experiencia. Me costaba quizás trabajo transmitir la emoción que
que muy fácilmente tú aquí la transmites cuando vas al mercado, cuando haces alguna compra o algún tema de servicio. Me faltó quizás eso. Y esa es la parte por la que creo que el trabajo de los profesores está blindada, al menos con el tema de la llegada de la inteligencia artificial y estas innovaciones, particularmente con el asunto de los idiomas. Y no podría estar más de acuerdo, porque aunque el mercado global de apps para estudiar idiomas va a superar los $17 mil millones en 2027 y se integra de manera cada vez más frecuente a estas plataformas, la verdad es que es eso. Todavía yo siento, y soy usuario de una de ellas, la del buito verde, yo sí siento que de pronto me hace falta alguien que me explique la forma coloquial o algunos manerismos, formas más sencillas de aplicar el idioma. Poco a poco se irá esto sustituyendo, quizá con la parte de la inteligencia artificial, pero el trato humano siempre será clave para aprender cualquier cosa. Beto, llegamos al cierre de este episodio de arranque de semana. Vaya días que vienen por delante. Vaya días que vienen por delante, pero nosotros con el gusto de informar todo lo que va a acontecer. Van a ser días de mucha volatilidad, te lo aseguro, algo turbulentos, pero creo que estamos acostumbrados desde el 20 de enero a estos episodios, Gonzalo. Totalmente. Oye, y antes de despedirnos, siempre les comento que leemos sus comentarios y llegó uno la semana pasada maravilloso, de Fernando Marco, que comentó sobre la nota de las alertas al momento de tomar una oferta de trabajo. Nos contó que cuando llegó, dice que fue a una entrevista y que resultó ser un proceso, entre comillas, de una semana en un edificio cerca de Metro Valderas, todo mal desde el inicio, pero uno es morro o chico y no tenía idea de qué tenía que suceder. Al final le pidieron $200, eran 12 personas las que estaban en ese proceso. Ahí se fue, simplemente se levantó, dijo no va a pagar estos $200, lo buscaron, le intentaron intimidar de alguna manera para que pagara. Le gustó mucho, tal cual dice, qué chida la iniciativa de la reportera que decidió hacer esta nota, sin lugar a dudas, y bueno, les recordamos, tengan mucho cuidado cuando vayan a estas ofertas de trabajo. Oye, qué gusto este tipo de comentarios, y a nosotros nos refuerza este compromiso con nuestra audiencia para hacer todo tipo de contenidos y sobre todo mucho servicio, de manera que la gente siempre pueda tomar las mejores decisiones en bastantes ámbitos, pero sobre todo en lo que se refiere al cuidado de las finanzas personales, sí, y también, como este caso, de siempre tener una buena elección cuando uno va a una entrevista de trabajo. Y para esta y toda la información, ya saben que está disponible expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó. Hi, I'm Kristen Bell. Carvana makes car buying easy. Isn't that right, hun? Dax? Sorry, did you know about this 7-day money-back guarantee? A week to evaluate seat comfiness, you say? A week of terrain tests? Yeah, I can test the brake pad resistance at variable speeds. Make sure all the kids' stuff fits nicely. Make sure our stuff fits nicely. Oh, Right. Still need to buy the car. Getting ahead of ourselves here. Buy your car with Carvana today.